soy Yana Diasamidze, soy de Georgia, llevo 17 años ya en Benaguacil viviendo y soy una vecina más de aquí y encantada de recibiros. Y bueno, a la aventura que me he metido. Batumi es un bar-restaurante que se abrió hace menos de un mes. Se encuentra en Benaguacil, calle José Meliá Pigmalió, número 35. Y nada, estáis más que invitados. El bar se llama Batumi porque es de donde soy, la ciudad donde nací. Entonces me hacía muchísima ilusión desde mucho tiempo de ser mi propia jefa. Entonces es una ilusión más que he podido tener y poder cumplirlo. Y encantada de la vida, la verdad. Yo me dedico a lo que es el tema de la barra, el bebida, lo que es servicio, y mi madre lo que hace es dedicarse a la cocina. De momento estamos trabajando con la cocina española, las típicas tapas y cenas que se pueden encontrar en bastantes bares y restaurantes. Lo que nos hace bastante especial es que también trabajamos con nuestra cocina, que es bastante especial, y la gente que ha probado hasta ahora, de hecho ha sido uno de los motivos para meterme en un mundo de hostelería, porque en Nochevieja siempre, mi casa ha sido siempre una fiesta, entonces todo el mundo nos decía, ¿y por qué no dais el paso? Y pues aquí está. Pues llevamos menos de un mes y la verdad que nos han dado una enhorabuena bastante acogedor, estamos muy contentas. Y espero que siga la misma marcha de hasta ahora. Aparte de tener un bar-restaurante, lo que también hemos pensado en los clientes más pequeños, que tienen una zona de confort para disfrutar y jugar y compartir juguetes y aficiones con los niños de la misma edad, y tienen la tele, pueden estar súper a gusto mientras los papis están cenando o almorzando y pueden descuidarse un poco de sus hijos. También estoy en la junta local de Fallera, soy fallera de Montemontier y me dedicaba hace 2 años me dedicaba al baile, lo que es tema salsa, bachata y kizomba en sala baile de Merencumbé, y la verdad que me siento una más en el pueblo. Pues siempre lo he dicho que al salir de mi país con 13 años, que era una niña, una cría, siempre he tenido sueños muy grandes. Yo no sabía soñar poco ni pequeño, entonces para mí tener un bar ahora mismo y ser mi propia jefa siempre ha sido un sueño que pensé que nunca iba a cumplir. Entonces en la vida son retos que te los tienes que proponer e ir a por todas. Entonces ha sido un reto que he podido cumplir, estoy muy satisfecha y muy orgullosa, la verdad. Este municipio me ha inspirado bastante porque el calor y cariño que me ha dado desde siempre, desde el primer momento que he pisado Benaguacil, siempre lo he dicho que yo no tengo un país, tengo dos. Soy medio georgiana y medio española, así es como me siento y como me habéis hecho sentir vosotros a mí. Pues yo invitaría, porque la cocina georgiana, por ejemplo, que se hace con bajo pedido, porque son productos que se elabora al mismo día, entonces no podemos trabajar todos los días con la comida georgiana, pero sí que es verdad que los que han comido han vuelto a repetir y han quedado muy satisfechos. Entonces, una cosa que es ser de Georgia y me hace bastante especial en ese aspecto, yo les invitaría a que lo probaran porque yo creo que les gustará. Y están invitados y aquí tendrán un servicio pues con mucho cariño y con mucho amor y que se sientan como en su casa.